Damos la bienvenida al licenciado Marcelo Silva, analista político. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Qué gusto saludarlos. Para mí un privilegio siempre conversar con ustedes a sus órdenes. Buen día. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Por qué se dio, desde su punto de vista, esta amplia diferencia entre el movimiento al socialismo y Comunidad Ciudadana? Creo que es bastante complejo encontrar factores determinantes. Creo que es una cuestión multifactorial. Donde diversos actores tienen responsabilidades absolutamente distintas, ¿no? Y por supuesto, no solamente es en el ámbito de la responsabilidad, sino también del mérito, ¿no? El movimiento al socialismo creo que hizo algunas cuestiones meritorias que por supuesto derivaron en ellas. Vamos a tratar de mencionar, creo, algunas que son importantes, muy rápidamente y muy puntualmente. Creo que una de las primeras razones, si no la más importante, es la gestión del actual gobierno. Creo que el gobierno de la presidente Áñez entraba con una expectativa de indudablemente marcar un cambio en el ámbito de la política, primero en el ámbito de una ambición política desmedida que llevó al expresidente Evo Morales a postularse varias veces a la presidencia, en algunos de los casos, especialmente en el último, de manera inconstitucional, y sobreponía cualquier tipo de racionalidad política, de razón, a el interés inmediato. Eso pasó con Áñez, ¿no? Es decir, exactamente lo mismo que criticó pasó. Es decir, el haberse postulado, y siempre lo hemos manifestado, a la candidatura, a la presidencia, siendo un gobierno de transición, creo que fue una estocada a todo ese imaginario de que lo nuevo iba a ser diferente a lo anterior. Pero para ello, y aparte de esta decisión que fue errada, pues el gobierno de la gestión Áñez fue muy esmirrio, tuvo malas decisiones, muchas contradicciones, y sobre todas las cosas están alrededor, hoy día veía la contabilidad de 14 o 15 denuncias de corrupción, ¿no? Que son muy serias. Aparte de ello, hubo voceros que se enfrascaron en una lógica de odio, en algunos casos persecución, hay que ser muy honesto y muy directo en ello, a los miembros y militantes del anterior partido. Creo que todo ello indudablemente configuró el hecho de que si esto era lo nuevo, no había que quedarse nomás con lo antiguo. Si usted ve los porcentajes, aquí no solamente hay un voto de amor al movimiento al socialismo, no solamente hay un voto duro, un voto fidelizado, no, hay mucha gente que estaba en contra del movimiento al socialismo que al final declinó votar por el MAS en función de una decepción, ¿no? De un desencanto indudable con lo que había pasado y que en el fondo lo expresaba Áñez, que además no marcaba una diferenciación nítida ni con Quiroga, ni con Mesa, ni con Camacho, ni con nadie. Es decir, el electorado en esta dicotomía de más anti-más, indudablemente los veía a todos en una misma bolsa. Es decir, Yanine Áñez era la carta de presentación de lo nuevo que se iba a venir. Y lamentablemente creo que ese fue uno de los factores. Otro de los factores, el segundo que puedo mencionar, es que indudablemente Mesa no fue el candidato que uno esperaba. El segundo factor que yo mencionaba es de que indudablemente Mesa hizo una mala campaña electoral y no superó las debilidades de la campaña anterior. Mesa se confió demasiado en el voto útil, ¿no? Es decir, fue un candidato que se sentó muy, pero muy reposada y tranquilamente a esperar que se decante, como fue el año pasado, el voto duro, entendiendo que las condiciones eran distintas. Primero, que había un voto resistencia del movimiento al socialismo. Segundo, ya había un voto regional con un crecimiento considerable de Luis Fernando Camacho. Por lo tanto, Mesa iba a estar lejos de su alcanzó en la elección del año pasado.
Por lo tanto, no tuvo la capacidad de tener una estrategia de campaña que lo muestre como líder, que lo muestre como un estadista, como alguien que pueda llevar las riendas, y lo único que hizo fue esperar indudablemente la decantación de ese voto útil. Pero además su estrategia de campaña fue errada, porque si bien Arce y Camacho salieron a la campaña, besaron a la gente, abrazaron a la gente, entre paréntesis, con los riesgos que esto implicaba por una pandemia todavía vigente, Mesa esperó en su casa lanzando estas televisivas que indudablemente no pudieron suplir el contacto con la gente. El tercer elemento, y es mucho más delicado, el discurso regionalista que en algún momento marcó la oposición, especialmente enfrascada por Luis Fernando Camacho, tuvo un efecto boomerang, ¿no? Si usted mira la votación de La Paz, el departamento de La Paz, incluso ha superado los históricos de Evo Morales. Algo de respuesta al discurso básicamente regional que estableció Luis Fernando Camacho y que si bien le dio cierto éxito, lo pongo entrecomillado, en Santa Cruz, lo que generó más bien fue una contraposición en Occidente, que obviamente no iba a encontrar en Mesa el tema de defensa de una posición regional, porque Mesa era escuálido, raquítico en su representación en La Paz, sino encontró en el MAS, encontró en Luis Arce Catacora la respuesta del contrapeso a esa, si usted quiere, emergencia de discurso regional. Ahora, la diferencia es de que Camacho alcanza el 44, 43, según las proyecciones, va a quedarse en eso, en el ámbito de la votación en Santa Cruz, pero Luis Arce Catacora alcanza el 70% de votación en el padrón electoral más grande del país, que es el de La Paz. Entonces, creo que esos factores, entre otros muchos, y otras virtudes que por supuesto tuvo el MAS, son los que yo identifico como centrales. Ahora, a partir de ese escenario que usted relata, pinta, con todas esas fisuras que se han generado a propósito de la campaña también entre los partidos, ¿cómo se puede hablar de un gobierno de unidad nacional que plantea Luis Arce? Primer elemento que nos lleva a un optimismo, el elemento de que el movimiento al socialismo tiene una presencia nacional importante, ¿no? Espacialmente y territorialmente es el único partido grande, su votación en el oriente es buena, ha decrecido un poco, pero sigue siendo un partido determinante. Mire, en Santa Cruz es el segundo partido más votado y a pocos puntos de Camacho, ¿no? No es una victoria determinante y grande la que ha tenido el líder cruceño, o sea que en Santa Cruz el MAS sigue siendo muy fuerte, sigue siendo importante. En el Beni igual está muy cerca de la votación que obtuvo en este caso el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Y en el caso de Pando ha ganado, y ha ganado por paliza y por tunda, ¿no? O sea, con una diferencia muy grande. Entonces, el MAS, pese a haber perdido un poco de su votación en regiones como el Oriente, sigue teniendo una presencia nacional, con lo cual yo creo que esta disputa regional para el MAS no le será problema. Es decir, muchos cruceños, una gran parte de los cruceños, 3 o 4 de cada 10 cruceños han votado por el MAS. Y eso significa indudablemente que el MAS tiene un bastión ahí que no creo que le permita tener un conflicto entre Oriente y Occidente. Segundo elemento, el MAS va a tener la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, tiene la mayoría, ya viendo los resultados oficiales, es muy probable que la composición, por ejemplo, del Senado sea 21 senadores a favor del MAS, 11 senadores para Comunidad Ciudadana y 4 senadores para Creemos, con lo cual el MAS podría prescindir tanto de Comunidad Ciudadana como de Creemos para gobernar. No se olvide usted que se necesita la mayoría absoluta para gobernar en lo común. Eso de los 2/3 es un mito que solamente sirve para ciertas decisiones fundamentales, pero no para gobernar cotidianamente. En la Cámara de Diputados su mayoría también va a ser absoluta, por lo tanto no necesitará de ningún partido para gobernar. Y el tercer elemento, el MAS ha vuelto a ser la mayoría absoluta del país,
no solamente la primera fuerza política, sino la mayoría absoluta. El 55% que va a obtener, porque yo creo que esa es la proyección, va a obtener 55% de los votos, ya no lo sitúa como un partido minoritario, sino mayoritario. Y ha vuelto a recuperar algo que había perdido en la elección del 2019. El 2019 era la primera fuerza política, pero ya no era la mayoría. Hoy, todo lo que está opuesto al MAS es minoría en poblacional, ¿no? Ajá, Entonces ahora, creo que pero eso por es lo que usted importante. dice, como yo le planteaba la pregunta, ¿cómo pensar en un gobierno de unidad nacional si hay estas diferencias entre los partidos actualmente? Pero por lo que usted me dice, el MAS, perdón, va a construir ese gobierno basado en los sectores sociales más que en la propia unidad entre los partidos. No necesita de los partidos políticos. Y yo no sé, le voy a ser honesto, si es que los partidos políticos sean expresión de algo en este momento. Es decir, primer elemento para responder todavía de manera más directa y más cruda su Ujú, pregunta. ujú. La primera cuestión es de que el MAS va a gobernar y tiene todo el derecho de gobernar solo, además, ¿no? Porque el pueblo lo ha elegido. Una cosa distinta es el estilo de gobernar. Ojalá el MAS cambie el estilo de gobierno que tuvo en los anteriores 14 años, donde fue un gobierno avasallador. Eso es distinto. Pero el pueblo, la gente, le ha vuelto a dar un cheque en blanco al movimiento al socialismo. Le ha dicho, aquí está, toma control absoluto del gobierno. No necesitas de nadie para gobernar, y esa es la voluntad popular. Por lo tanto, el MAS va a gobernar y tiene que gobernar solo. Ahora, ¿qué sostén real le pueden dar los partidos políticos, aparte de la baja votación que tienen? Primer elemento, yo no veo que los partidos políticos tengan una construcción sólida. Comunidad ciudadana, ¿qué es comunidad ciudadana? Comunidad ciudadana es una agrupación, es un conglomerado que está al lado del FRI, que es el único partido político real que tiene ahí, que tiene la personería jurídica, es el FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, que ha sobrevivido gracias a la votación de Comunidad Ciudadana. Y el resto es una mezcla de adhesiones de plataformas ciudadanas, de grupos ciudadanos, de gente cercana a Carlos Mesa, de gente cercana a Pedraza, de gente cercana a... Es decir, no hay una estructura política sólida capaz de establecer una oposición, por ejemplo. Y yo no lo veo a Carlos Mesa, después de esta elección, siendo un líder de bancada política y de oposición, es decir, quedándose en el país, manejando su bancada, realizando actos de fiscalización, saliendo todos los días en los medios para poder ganar espacio, abanderar la oposición política. Yo no lo creo. Yo lo creo a Carlos Mesa más bien ya en un papel de reserva, de retiro. Primer elemento. Segundo elemento, creemos tiene una visión absolutamente regional. En el occidente del país no tiene ni siquiera una presencia simbólica, no la Ujú. tiene. En ese sentido, creo que su actividad va a estar condicionada, anclada en reproducirse en los espacios regionales. Irá tras la gobernación de Santa Cruz, irá tras la alcaldía de Santa Cruz, instancias que necesariamente tienen que pactar y tienen que llegar a acuerdos con el gobierno central. Lo hemos visto con Rubén Costas, lo hemos visto con Ernesto Suárez en su momento, es decir, pese a ser opositores al régimen, su relación en el ámbito de los gobiernos departamentales y subnacionales siempre ha estado subordinada a lo que diga el gobierno central en tema de recursos, políticas públicas, competencias, etcétera. O sea que Camacho al final, por mucho que tenga la gobernación de Santa Cruz, que es el espacio político que podría obtener y que creo que le interesa, no va a poder pelear con el gobierno central. El gobierno central siempre va a estar encima de él en función de determinaciones en el ámbito de las competencias y recursos. Pero ahora Entonces, se espera que en este nuevo escenario la relación, como usted dice, sea diferente, ¿no? No sea de confrontación entre los partidos, más allá del peso que puedan tener, pero están ahí, están en la asamblea y se espera que esa relación sea más fluida, ¿no? esa es otra cosa. Eso se llama estilo de gobierno, ¿no? Esperemos que el estilo de gobernar del MAS sea distinto. Que por supuesto, sea más tolerante con la disidencia, que no haya persecución a aquellos personajes políticos, actores políticos que estuvieron en oposición en este tiempo.
que no existe una sed de venganza en relación a los actores protagónicos que, por supuesto, llevaron a que Evo Morales renuncie en noviembre del año pasado. Eso es lo que se espera. Se espera además un gobierno que no quiera, o por lo menos en el ámbito del liderazgo, no quiere enamorarse del poder de tal manera que establezca otra vez un criterio de reproducción de lugar a de lugar. Se espera, por supuesto, que los actos de corrupción grandes que tuvo el movimiento al socialismo no se repitan. Se espera ello. Pero le lamento comunicarle que el MAS va a volver a tener todo el poder y veremos si ha cambiado de estilo en administrar todo el poder. Eso es algo que la voluntad popular lo ha definido. Muchísimas gracias, el licenciado Marcelo Silva, analista político, por esta entrevista, muy amable por ese análisis. Un gusto, que le vaya muy bien. Un cordial saludo a toda su audiencia. Igualmente, gracias, buenos días.